Advertencia. Esta historia incluye temas sensibles, pecado, culpa y remordimiento. No busca glorificar conductas dañinas. Su propósito es advertir sobre sus consecuencias y fomentar la reflexión. Hay secretos que nacen en silencio y crecen como veneno. Este hombre me confesó algo que guardó durante años. Amó a dos mujeres al mismo tiempo, hermanas, y con ambas tuvo hijos, gemelos, que crecieron juntos, jugaron juntos, compartieron todo, sin saber que uno de ellos llevaba en sus venas la prueba de una traición imperdonable. Cuando la verdad salió a la luz, nadie quedó en pie, ni la esposa, ni la hermana, ni los niños. Todos cayeron, y él quedó solo, cargando el peso de su pecado. Fui sacerdote durante muchos años, 43, para ser exactos, y en ese tiempo escuché confesiones que jamás imaginé que existieran. Secretos tan oscuros, tan prohibidos, que aún hoy me persiguen en mis sueños. No revelo nombres ni lugares, esa es mi promesa ante Dios, pero cada palabra que comparto es real. Cada historia es una lección que no puedes ignorar, porque el pecado no discrimina, no elige ricos o pobres, educados o ignorantes. El pecado simplemente espera el momento de debilidad, y cuando llega, lo consume todo. Esta historia comenzó hace muchos años, en un pueblo donde las familias se conocían desde generaciones. Un lugar tranquilo, de esos donde todos creen conocer a todos, pero nadie conoce realmente lo que ocurre detrás de las puertas cerradas. Yo recuerdo el día que lo bauticé. Era un hombre joven entonces, lleno de esperanza. Se casó con una mujer hermosa, de buena familia. Todo parecía perfecto. Ella era dulce, devota, trabajadora. El tipo de mujer que cualquier hombre soñaría tener como esposa, y él lo sabía. Me lo decía cada vez que nos encontrábamos en la plaza del pueblo. Padre Gabriel, soy el hombre más afortunado del mundo, me decía sonriendo. Y yo le creía. Tuvieron su primer hijo al año de casarse, un varón fuerte y saludable. 2 años después llegaron los gemelos, 2 niños idénticos, tan parecidos que ni siquiera su propia madre podía distinguirlos al principio. Tenían que ponerles pulseras de colores diferentes para no confundirlos. Uno llevaba azul, el otro rojo. Yo los bauticé a ambos en la misma ceremonia. Recuerdo que toda la familia estaba presente, los abuelos, los tíos, los primos, y la hermana de la esposa. Una mujer más joven, soltera todavía, hermosa también, pero con una belleza diferente, más salvaje, menos domesticada. Tenía esos ojos que parecían guardar secretos. Durante la ceremonia la noté mirándolo. Al esposo, quiero decir, y él la miraba también, pero en ese momento no le di importancia. Pensé que era solo mi imaginación. Los años me han enseñado que debería haber confiado más en mis instintos. La vida siguió su curso normal en el pueblo. Los niños crecían, la familia parecía feliz, pero había algo que yo percibía cada vez que los veía juntos en misa. Una tensión en el aire, como el silencio antes de la tormenta. La hermana de la esposa vivía cerca, demasiado cerca quizás, ayudaba con los niños frecuentemente. Era normal, me decían. Es familia, repetían todos, y yo asentía, porque así son las cosas en los pueblos pequeños. La familia se ayuda, pero este tipo de ayuda tenía un precio que nadie imaginaba. Pasaron los años, los gemelos cumplieron 5, 6, 7 años, y algo extraño comenzó a notarse. Uno de los niños se parecía cada vez más al padre. Tenía sus mismos gestos, su misma forma de sonreír, sus mismos ojos. El otro gemelo, sin embargo, comenzaba a parecerse a alguien más. No al padre, no exactamente a la madre tampoco. Se parecía a la tía. Al principio nadie lo mencionaba. Eran solo susurros, comentarios que se hacían a media voz en el mercado. ¿Has notado que ese niño se parece más a su tía que a su padre? Pero nadie se atrevía a decir lo que realmente pensaban, porque eso sería impensable, imposible, una traición demasiado profunda. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera. La esposa comenzó a notarlo también. Yo lo supe porque vino a verme una tarde. Entró a la iglesia cuando no había nadie más, se sentó en el último banco y lloró durante 1 hora. Yo me acerqué y le pregunté qué le pasaba. Padre, tengo miedo,
me dijo con voz temblorosa. Tengo miedo de lo que estoy pensando, porque si es verdad, mi vida entera es una mentira. Le pedí que me explicara, pero ella no pudo. Se levantó y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. 2 semanas después, él vino a mi confesionario. Era tarde, casi la hora de cerrar la iglesia. Entró con paso pesado, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Se arrodilló al otro lado de la celosía y respiró profundo varias veces antes de hablar. Padre Gabriel, necesito confesar algo que me está matando por dentro, dijo con voz quebrada. Y entonces comenzó a hablar. Y yo, que creía haber escuchado todo, descubrí que siempre hay un pecado más profundo. Siempre hay una traición más dolorosa. Me contó que todo comenzó 6 meses después del nacimiento de su primer hijo. Su esposa estaba agotada, dedicada completamente al bebé. Él se sentía abandonado, ignorado. Una noche, la hermana de su esposa vino a visitarlos. Se quedó hasta tarde ayudando con el niño. Su esposa se durmió temprano, exhausta. Ellos dos se quedaron solos en la sala. Conversaron, tomaron vino, y en algún momento, las palabras se convirtieron en miradas, las miradas en roces, los roces en besos. Fue la primera vez esa noche, padre, me dijo, y juré que sería la única, que nunca volvería a pasar. Pero como sucede con todo pecado, la primera vez solo abre la puerta, y una vez abierta, es casi imposible cerrarla. La hermana seguía viniendo a la casa, con frecuencia. Siempre había una excusa: ayudar con el niño, llevar comida, acompañar a su hermana, y cada vez que la esposa se distraía, ellos encontraban un momento, un beso robado en la cocina, un encuentro rápido en el sótano, una caricia prohibida detrás de la puerta. Era como una adicción. Padre, me confesó, sabía que estaba mal, sabía que estaba destruyendo todo, pero no podía parar. Era como si ella tuviera algo que yo no podía resistir. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Su esposa tuvo que salir del pueblo por una emergencia familiar. Su madre estaba enferma en una ciudad lejana. Ella se fue con el niño pequeño, dejándolo solo por 3 días. Y la hermana, por supuesto, ofreció quedarse para ayudarlo. Esos 3 días fueron como vivir otra vida, me dijo, como si fuéramos una pareja real. Dormíamos juntos, desayunábamos juntos, nos reíamos juntos, y por primera vez en años, me sentí realmente vivo. Pero la vida tiene formas crueles de cobrarse las deudas. Un mes después, su esposa le dio una noticia maravillosa. Estaba embarazada nuevamente. Gemelos, le dijeron los doctores. Él sintió una alegría inmensa, pero también sintió algo más. Un miedo profundo y oscuro, porque una semana después, la hermana le confesó algo a él en secreto. Ella también estaba embarazada. En ese momento, padre, mi mundo se derrumbó, me dijo con voz rota, porque yo sabía que había una posibilidad terrible de que uno de esos gemelos que mi esposa llevaba en el vientre no fuera mío, no de ella, sino de su hermana. Momentos así nunca se olvidan. Le pregunté cómo era posible, cómo podía estar seguro, y me explicó algo que me heló la sangre. La hermana había tenido un aborto espontáneo 2 semanas después de confirmar su embarazo. Fue algo traumático, doloroso, pero él estuvo ahí para ella, a escondidas. La llevó al hospital en una ciudad lejana donde nadie los conociera. La cuidó durante su recuperación, y entonces, en un momento de debilidad y dolor, ella le dijo algo que él nunca olvidaría. Tal vez sea mejor así, le dijo ella entre lágrimas, porque de todas formas, uno de tus hijos ya viene en camino, solo que no del vientre correcto. Al principio él no entendió, pero ella le explicó. Semanas antes del aborto, antes de saber que estaba embarazada, ella había hecho algo imperdonable, algo que solo alguien consumido por los celos y el deseo podría hacer. Una noche, cuando su hermana dormía profundamente después de tomar un té que ella misma le había preparado, la hermana menor fue a la habitación matrimonial, y allí, en la oscuridad, mientras su hermana dormía en un sueño profundo e inducido, ella ocupó su lugar en la cama. Padre, ella me dijo que yo nunca supe la diferencia, me confesó él, y pude escuchar el horror en su voz, que yo pensé que estaba con mi esposa, que la oscuridad era completa, que ella no dijo una sola palabra para no revelar su identidad, y que esa noche,
esa maldita noche. Fue cuando los gemelos fueron concebidos. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Era una traición dentro de otra traición. Una mentira tan profunda que era difícil comprender su magnitud. ¿Cómo puedes estar seguro?, le pregunté finalmente. Porque ella me dio detalles, padre. Detalles que solo alguien que estuvo ahí esa noche podría saber. La posición de las cosas en la habitación, lo que yo dije, lo que yo hice. Todo coincidía perfectamente. Y más tarde, cuando revisé el calendario, las fechas cuadraban exactamente con el día de la concepción que los doctores calcularon para los gemelos. Respiró profundo antes de continuar. Durante años viví con esa duda. Miraba a mis 2 hijos gemelos y me preguntaba cuál era realmente mío, cuál llevaba mi sangre y la de mi esposa, y cuál era el producto de esa noche oscura, porque eran idénticos, padre, tan idénticos que era imposible saberlo solo con mirarlos. ¿Y tu esposa?, pregunté. ¿Ella sabe algo? No, nada. Y yo juré mantener el secreto, porque ¿qué le diría? ¿Cómo le explicaría que su hermana, la persona en quien más confiaba después de mí, la había traicionado de la forma más vil? ¿Cómo le diría que uno de nuestros hijos gemelos podría no ser nuestro? Los gemelos crecieron, hermosos, inteligentes, llenos de vida, eran inseparables, hacían todo juntos, dormían en la misma habitación, jugaban los mismos juegos, tenían los mismos amigos, eran como una sola alma dividida en 2 cuerpos, pero él los miraba de manera diferente, buscaba señales, diferencias, algo que le dijera cuál era cuál, y lentamente, con el paso de los años comenzó a notarlas. Uno de los niños tenía exactamente sus gestos, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, la manera en que se rascaba la nariz cuando estaba nervioso. Su risa era idéntica a la suya. El otro niño, sin embargo, tenía gestos diferentes, pequeñas cosas, la forma en que movía las manos al hablar, la manera en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba, y sobre todo, sus ojos. Esos ojos tenían la misma intensidad, la misma profundidad que los ojos de la tía. Cada día era una tortura, padre, me confesó, porque yo amaba a ambos, eran mis hijos, sin importar nada, pero no podía evitar mirarlos y preguntarme, y la duda me estaba consumiendo vivo. La hermana había dejado el pueblo poco después del nacimiento de los gemelos, se había mudado a otra ciudad, supuestamente para estudiar, pero él sabía la verdad. Ella había huido de lo que había hecho, huido del secreto que compartían. Los años pasaron, los niños cumplieron 8 años, y entonces sucedió algo que cambió todo para siempre. Si te preguntas si esto fue real, cada detalle que te cuento lo fue. Uno de los gemelos se enfermó, algo grave. Los doctores necesitaban hacer transfusiones de sangre. Hicieron pruebas a toda la familia para encontrar compatibilidad, y ahí, en esos resultados médicos fríos y clínicos, la verdad salió a la luz. El tipo de sangre de uno de los gemelos no coincidía con el de la madre. Era imposible genéticamente, imposible que ese niño fuera hijo de esa mujer. Los doctores llamaron a los padres, les dijeron que debía haber un error en el hospital cuando nació, que tal vez hubo una confusión de bebés, que deberían hacer pruebas de ADN para confirmar la maternidad. Pero yo sabía, padre, me dijo con voz muerta, yo sabía que no había ningún error en el hospital, sabía exactamente qué había pasado, y sabía que mi peor pesadilla estaba a punto de volverse realidad. Su esposa no entendía nada, estaba confundida, asustada, llorando. ¿Cómo es posible?, preguntaba una y otra vez. Yo los tuve, yo los sentí crecer dentro de mí, son mis hijos, y ahí, en ese momento de crisis, cuando ya no había forma de esconderlo más, él tomó la decisión más difícil de su vida. Le contó todo. Le dije la verdad, padre, toda la verdad. Le conté sobre mi aventura con su hermana. Le conté sobre esa noche oscura. Le conté sobre mis sospechas. Y vi cómo cada palabra era como un cuchillo que le atravesaba el corazón. Me describió esa escena con tanto detalle que casi podía verla yo mismo. Su esposa de pie en medio de la sala, paralizada. Su rostro pasando por todas las emociones posibles en cuestión de segundos. Shock, incredulidad, horror, dolor, ira. Y entonces el grito, un grito tan desgarrador que los vecinos lo escucharon.
un grito que contenía años de amor destruido en un instante. No puede ser, repetía ella una y otra vez. Mi hermana no, mi hermana jamás me haría eso. Tú estás mintiendo para esconder algo peor. Pero las pruebas de ADN no mienten. Cuando llegaron los resultados finales, confirmaron lo que él ya sabía. Uno de los gemelos era hijo biológico de ambos. El otro era hijo de él y de la hermana de su esposa. 2 niños, criados como hermanos gemelos. Uno era realmente su hermano completo. El otro era su medio hermano y su primo al mismo tiempo. La familia explotó como una bomba. Su esposa llamó a su hermana, que seguía viviendo en la ciudad lejana. La confrontó por teléfono, y su hermana, después de años de silencio, finalmente confesó todo. Confesó lo que había hecho. Confesó sus celos. Confesó su obsesión con él. Confesó cómo había planeado todo durante semanas, esperando el momento perfecto. Lo amaba, le dijo a su hermana. Lo amaba antes de que tú lo conocieras, y cuando tú te casaste con él, sentí que me arrancaban el corazón. Así que tomé lo que sentía que me pertenecía. Solo una sola noche para tener algo que fuera mío. Pero esa noche había creado una vida que ahora estaba parada en medio del desastre que ellos habían causado. Los niños escucharon todo. Eran lo suficientemente grandes para entender, y lo que entendieron los destruyó. El niño que descubrió que su madre no era realmente su madre biológica se sintió traicionado, confundido, perdido. ¿Quién era él entonces? ¿Dónde pertenecía? El otro niño se sintió culpable, como si de alguna manera él hubiera causado todo este dolor por ser el verdadero hijo. Y ambos miraron a su padre con ojos que ya no contenían la misma inocencia. Ya no lo veían como su héroe, lo veían como el hombre que había destruido su familia. La esposa se fue de la casa esa misma noche. Se llevó al niño que sabía que era biológicamente suyo. El otro niño se quedó con él, pero la casa se sentía vacía, muerta. ¿Y la hermana?, le pregunté. Vino al pueblo una semana después, me respondió. Quería conocer a su hijo. Quería explicarle, pero mi esposa no la dejó acercarse. Llamó a la policía cuando apareció en su puerta. Hubo una escena terrible en medio de la calle. Gritos, acusaciones, lágrimas. Todo el pueblo se enteró. Los secretos en pueblos pequeños no permanecen secretos por mucho tiempo. Las familias tomaron lados. Los padres de la esposa lo culparon a él completamente. Los padres de él trataron de defender lo indefendible. Pero al final, todos sabían la verdad. No había víctimas inocentes aquí, excepto los niños. Los gemelos, que antes eran inseparables, ahora vivían en casas diferentes. Uno con su madre, quien estaba destrozada y apenas podía funcionar. El otro con su padre, quien estaba consumido por la culpa. Traté de explicarle a mi hijo que lo amaba, me dijo entre sollozos, que sin importar qué dijera el ADN, él era mi hijo en todos los sentidos que importaban. Pero él me preguntó algo que nunca podré olvidar. Hizo una pausa como si las palabras le causaran dolor físico. Me preguntó, papá, cuando me mirabas todos estos años, ¿sabías que yo no era realmente tuyo? Me mirabas diferente, me amabas menos. ¿Y qué le respondiste?, pregunté suavemente. Le mentí, padre. Le dije que nunca lo supe, que fue una sorpresa completa para mí también, porque no podía decirle la verdad. No podía decirle que cada día durante 8 años lo miraba y me preguntaba, que buscaba señales, que lo comparaba con su hermano, porque eso lo habría destruido completamente. Tal vez tú también has vivido algo parecido. Tal vez conoces el peso de un secreto que no puedes compartir. Los meses siguieron. El proceso de divorcio fue brutal, público, humillante para todos. Los abogados discutían sobre la custodia de los niños, pero ¿cómo divides a 2 niños que crecieron creyendo ser gemelos idénticos? La esposa quería quedarse con ambos. Argumentaba que ella los había criado a los 2, que los había amado por igual, que sin importar la genética, ambos eran sus hijos. Pero la hermana, la verdadera madre biológica del otro niño, ahora también reclamaba derechos. Decía que había estado ausente bajo falsas pretensiones, que si hubiera sabido desde el principio, las cosas habrían sido diferentes. Y él, en medio de todo, solo quería que el dolor parara.
Quería regresar el tiempo. Quería deshacer cada decisión que había tomado. Los niños nos odian a todos, padre, me dijo. A mí por traicionar a su madre, a ella por separarse de uno de ellos, a su tía por causar todo esto. Nos odian y tienen todo el derecho de hacerlo. Un día encontró una carta que ambos niños habían escrito juntos. La habían escondido debajo de una almohada. La carta decía: queremos huir, queremos irnos lejos donde nadie nos conozca, donde nadie sepa nuestro secreto, donde podamos ser hermanos otra vez, sin que nadie nos mire raro. Los queremos a todos, pero también los odiamos. Arruinaron nuestras vidas, arruinaron lo que éramos. Ya no somos gemelos, ya no somos nada. Cuando leí esas palabras, padre, quise morirme, me confesó, porque tenían razón. Les habíamos quitado su identidad, les habíamos robado su inocencia. ¿Y por qué? Por un momento de pasión, por una traición, por no poder controlar mis impulsos. Le pregunté si había buscado ayuda, terapia para los niños, mediación familiar, algo que pudiera ayudarlos a sanar. Lo intentamos, dijo, pero cada sesión era peor que la anterior. Los niños no querían hablar, mi exesposa solo lloraba, su hermana trataba de justificar lo que había hecho, y yo solo quería desaparecer. Pasó otro año, los niños ahora tenían 10 años, habían perdido esa luz en sus ojos, ya no sonreían como antes, ya no jugaban juntos cuando se veían, se habían convertido en extraños que compartían el mismo rostro. El niño que vive conmigo me preguntó algo horrible hace unos meses, me preguntó si yo lo hubiera querido, si hubiera sabido desde el principio que él no era hijo de mi esposa, si lo hubiera amado igual, o si lo habría visto como un error, como la prueba viviente de mi traición. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, padre, le dije que no lo sé, que quiero creer que sí, que lo habría amado igual, pero que honestamente no puedo estar seguro de eso, porque la verdad es que durante años viví con esa duda y me atormentó cada día. Hubo un largo silencio en el confesionario, solo podía escuchar su respiración pesada, irregular. ¿Sabes cuál es la peor parte, padre?, preguntó finalmente. La peor parte es que todavía amo a mi exesposa, todavía la extraño cada día, y los niños también la extrañan. Todos extrañamos lo que teníamos, esa familia perfecta que en realidad nunca fue perfecta. Era una mentira, una hermosa mentira que vivimos durante años, hasta que ya no pudimos más. Le pregunté por la hermana de su exesposa. ¿Qué había pasado con ella? Se mudó lejos, a otro país creo, no tiene contacto con el niño. Legalmente renunció a sus derechos maternales cuando quedó claro que el niño no quería conocerla. Dijo que era su forma de pagar por lo que había hecho, desaparecer, dejar que el niño tuviera una oportunidad de tener una vida normal, o lo más normal posible dadas las circunstancias. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Cómo estás tú? Escuché algo que podría haber sido una risa amarga. Puede tomar años, décadas incluso, pero la verdad tiene una manera de emerger. Esta confesión me persigue porque no hubo ganadores, todos perdieron. El hombre perdió a su familia, la esposa perdió a su esposo y su hermana. La hermana perdió a su familia entera, y los niños, esos pobres niños inocentes, perdieron su infancia, su identidad, su sentido de quiénes eran. A veces me pregunto cómo hubiera sido diferente si él hubiera confesado desde el principio, si después de esa primera noche con la hermana, hubiera venido a mí. Si hubiera tenido el valor de decirle la verdad a su esposa antes de que pasaran años, ¿habrían podido sanar? ¿Habría sido menos doloroso? Probablemente sí. El tiempo solo hace que las mentiras crezcan, y cuando finalmente colapsan, el daño es exponencialmente mayor. Les cuento esta historia no para juzgar. No es mi lugar juzgar. Les cuento esta historia para que entiendan el verdadero costo del pecado. No es solo el acto en sí, es todo lo que viene después. Las mentiras que debes decir para cubrir la primera mentira, las personas que lastimas sin querer, los niños inocentes que pagan por los errores de los adultos. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta que él debe hacerse cada día. ¿Valieron la pena esos momentos robados de pasión, esas noches de engaño, esa sensación de estar vivo que mencionó? La respuesta es obvia. No, 1000 veces no.
Pero cuando estás en medio del pecado, cuando estás consumido por el deseo, por la obsesión, por la adrenalina de lo prohibido, no piensas en las consecuencias, no piensas en los años futuros, no piensas en las pequeñas caras de tus hijos cuando descubran la verdad, solo piensas en el momento. Y ese es el veneno más peligroso, vivir solo para el momento, sin considerar el mañana. He visto a este hombre envejecer prematuramente. El peso de su culpa lo ha consumido físicamente. Tiene canas que no tenía hace unos años, arrugas profundas alrededor de sus ojos. Camina como si cada paso le doliera. La culpa es un asesino silencioso. Mata lentamente, día tras día, robándote la paz, el sueño, la alegría, y no hay escape de ella. Puedes recibir la absolución de Dios, pero no puedes escapar de tu propia conciencia. Los niños ahora tienen 15 años, están en esa edad difícil donde están formando sus propias identidades, descubriendo quiénes son, pero su base, su fundación, está rota. Crecieron creyendo ser gemelos idénticos, compartiendo todo, siendo uno el reflejo del otro, y ahora saben que eso fue parcialmente una mentira. El niño que vive con su padre biológico ha desarrollado problemas de confianza, no cree en nadie, no se abre con nadie, construyó muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera su padre puede alcanzarlo. El otro niño, el que vive con su madre, ha desarrollado problemas de identidad. Yo, padre, yo estoy vacío, me despierto cada mañana y lo primero que pienso es en cómo destruí a las personas que más amo en este mundo. Veo a mi hijo y veo el dolor en sus ojos, un dolor que yo puse ahí. Pienso en mi otro hijo, viviendo con su madre, y me pregunto si él piensa en mí, si me odia, si algún día podrá perdonarme. El perdón es posible, le dije, siempre es posible con Dios. Pero es posible con ellos, padre, con mis hijos, con mi ex esposa, con su hermana cuya vida también arruiné, porque ella también sufre, lo sé, ella también perdió todo, su familia, su hermana, su hijo, todo por una obsesión que la consumió. No tenía respuestas fáciles para él, porque la verdad es que algunos pecados tienen consecuencias que duran toda una vida. Algunas traiciones son tan profundas que el perdón parece imposible. Lo único que puedo hacer ahora, continuó, es tratar de ser el mejor padre posible para el hijo que vive conmigo, asegurarme de que sepa, sin ninguna duda, que lo amo, que es mi hijo en todos los sentidos que importan, y esperar que algún día, cuando sea mayor, pueda entender que los adultos también cometemos errores, errores terribles, imperdonables, pero errores al fin. Le pregunté si había algo más que quisiera confesar. Solo esto, padre, si pudiera regresar el tiempo, lo haría diferente. Todo diferente. Habría valorado lo que tenía. Habría sido fiel. Habría sido el esposo y padre que prometí ser. Porque ahora sé que la familia que tenía, por imperfecta que fuera, era lo más valioso que tendría jamás. Y la destruí por un momento de debilidad. Le di la absolución según los ritos de la iglesia. Pero ambos sabíamos que la absolución divina es solo una parte de la sanación. La absolución de aquellos a quienes lastimamos es mucho más difícil de obtener, y a veces, imposible. Cuando salió del confesionario esa noche, se veía más viejo, encorvado, como si el peso de su pecado estuviera físicamente presionándolo hacia el suelo. Han pasado años desde esa confesión. A veces lo veo en el pueblo, caminando solo. Los niños ahora son adolescentes. Los veo de vez en cuando, siempre por separado, nunca juntos. Han construido vidas separadas, identidades separadas. Ya no se ven como gemelos, se ven como dos personas que comparten un pasado doloroso que preferirían olvidar. La ex esposa también sigue aquí. Rehizo su vida, en cierta medida. Tiene un trabajo, amigos, rutinas, pero hay una tristeza en sus ojos que nunca se ha ido. Una traición de esa magnitud, por parte de un esposo y una hermana, deja cicatrices que nunca sanan completamente. Y yo, que escuché todo aquello en el silencio del confesionario, cargo con ese secreto. Es mi cruz, saber las verdades que las personas esconden, las mentiras sobre las que construyen sus vidas, y no poder decir nada. Esta historia me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza del pecado. El pecado nunca afecta solo a una persona. Es como una piedra arrojada al agua.
las ondas se expanden, tocando a todos los que están cerca, y algunos de los más afectados son los inocentes, los niños que no pidieron nacer en medio de una traición, los niños que crecieron creyendo una verdad que resultó ser mentira. ¿Qué es peor, la traición original, el engaño que duró años, o el momento en que la verdad sale a la luz y destruye todo? No tengo respuesta para eso, solo sé que todos sufrieron, todos pagaron un precio. Hay quienes dicen que los secretos deben mantenerse enterrados, que algunas verdades son más dañinas que las mentiras. Después de escuchar esta confesión, entiendo ese argumento. Si la verdad nunca hubiera salido, esos niños todavía serían gemelos felices, esa familia todavía estaría unida, pero también estarían viviendo una mentira. ¿Es mejor vivir en ignorancia feliz o sufrir con la verdad dolorosa? No sé, pero sí sé que el engaño tiene una forma de salir eventualmente a la luz, siempre lo hace. ¿Quién es él realmente? ¿El hijo de una mujer que lo crió pero no lo dio a luz? ¿El hijo de una mujer que lo dio a luz pero nunca estuvo presente? ¿El resultado de una traición o una persona completa con su propio valor? Estas son preguntas demasiado pesadas para un adolescente. La terapia ha ayudado un poco. Ambos niños están en tratamiento. Pero el daño es profundo, y algunos daños nunca sanan completamente. Solo aprendes a vivir con ellos. La madre, mi antigua feligresa, también cambió. Ya no viene a misa tan frecuentemente. Cuando viene, se sienta en el fondo, evitando las miradas. El escándalo la marcó. En un pueblo pequeño, todos saben tu historia. Todos te miran con ojos que mezclan lástima y juicio. Ella me contó una vez, años después del divorcio, que lo más difícil no fue la traición de su esposo. Eso era doloroso, por supuesto, devastador. Pero lo más difícil fue la traición de su hermana. Padre Gabriel, me dijo con lágrimas en los ojos, yo habría dado mi vida por mi hermana. La habría protegido de cualquier cosa. Y ella me robó lo más sagrado que una mujer puede tener. La fidelidad de su esposo, la certeza de sus hijos. Le pregunté si alguna vez había considerado perdonarla. ¿Perdonarla?, repitió, como si la palabra fuera extraña en su boca. No sé si puedo, padre. Cada vez que miro a mi hijo, veo su traición. Cada vez que recuerdo esos años cuando ella venía a mi casa, sonriendo, abrazándome, llamándome su hermana favorita, mientras secretamente dormía con mi esposo. No puedo perdonar eso. Y yo entiendo su dolor, porque hay traiciones que cortan tan profundo que tocan el alma misma, y cuando tu alma está herida, el perdón parece imposible. Pero sin perdón, ella también está prisionera de su ira, de su dolor, de su sentido de traición, y esa prisión es tan real como cualquier celda con barrotes. La hermana, la que causó todo esto, intentó contactarme una vez. Fue hace unos 3 años. Me llamó por teléfono desde donde sea que esté viviendo ahora. Quería hablar, quería confesarse también. Le dije que podía venir, que las puertas de la iglesia siempre están abiertas. Pero nunca vino. Creo que el miedo la detuvo. Miedo de enfrentar lo que había hecho. Miedo de ver el pueblo otra vez. Miedo de encontrarse con su hermana, con los niños, con la destrucción que dejó atrás. Durante esa llamada telefónica, me dijo algo que me quedó grabado. Padre, yo lo amaba. Esa es mi verdad. Lo amaba antes de que se casara con mi hermana. Y cuando ella lo conoció, cuando empezaron a salir, sentí que me arrancaban algo que era mío. Sé que suena egoísta. Sé que él nunca fue mío. Pero así me sentía. Le pregunté por qué no se alejó entonces. ¿Por qué siguió cerca, torturándose a sí misma? Porque pensé que podría superarlo, respondió. Pensé que si me quedaba cerca, si era la hermana buena, la tía amorosa, eventualmente mis sentimientos desaparecerían. Pero no desaparecieron, se hicieron más fuertes, y un día, simplemente explotaron, y tomé lo que no era mío. ¿Te arrepientes?, le pregunté directamente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Me arrepiento del dolor que causé, dijo finalmente. Me arrepiento de destruir a mi hermana. Me arrepiento del daño a los niños. Pero, padre, debo ser honesta. No puedo arrepentirme completamente de esa noche, porque esa noche creó una vida, un niño hermoso que es parte mío, y aunque renuncié a mis derechos, aunque me alejé,
Saber que Él existe en el mundo es tanto mi mayor alegría como mi mayor tormento. Es una confesión complicada, porque ¿cómo te arrepientes de algo que creó una vida? ¿Cómo dices que desearías que algo nunca hubiera pasado cuando ese algo resultó en un ser humano? Estas son las complejidades morales con las que lidiamos los sacerdotes. No todo es blanco y negro. El mundo está lleno de grises, y este caso es quizás el más gris que he encontrado. Pero hay algo claro en todo esto. Las acciones tienen consecuencias, y las consecuencias de aquella noche, de aquella traición, se extenderán por generaciones, porque estos niños, cuando crezcan y tengan sus propias familias, cargarán con esta historia. Tendrán que decidir si compartirla con sus propios hijos, tendrán que lidiar con sus propios sentimientos de abandono, traición, confusión. El pecado de una generación se convierte en el trauma de la siguiente. Vi al padre hace unas semanas. Estaba en el mercado, comprando vegetales. Se veía cansado, envejecido, pero había algo diferente en él, una especie de aceptación en sus ojos. Me acerqué y hablamos brevemente. Me contó que su hijo, el que vive con él, finalmente había comenzado a abrirse en terapia. Había empezado a hablar sobre sus sentimientos, sobre su dolor, sobre su confusión. Es un progreso pequeño, me dijo, pero es progreso, y en este momento, eso es todo lo que puedo pedir. Le pregunté si había tenido contacto con su otro hijo, el que vive con su ex esposa. No mucho, admitió. Él me ve cada 2 semanas, como ordena el acuerdo de custodia, pero nuestras conversaciones son superficiales. Él responde con monosílabos, evita mi mirada, pero está ahí, y eso es algo. Y tu ex esposa, cordiales, educados, como extraños que comparten una historia dolorosa. Ella ha encontrado algo de paz, creo, o al menos eso aparenta. Tal vez algún día podamos ser algo parecido a amigos, pero eso está muy lejos todavía. Le pregunté cómo estaba él, realmente. He aprendido a vivir con lo que hice, dijo. No digo que esté en paz, no sé si algún día lo estaré, pero he aprendido que la culpa, por más pesada que sea, no puede paralizar toda tu vida. Tienes que seguir adelante. Tienes que levantarte cada mañana y tratar de ser mejor que el día anterior, por tus hijos, por las personas que lastimaste, por ti mismo. Son palabras de alguien que ha pasado por el infierno y ha salido del otro lado, no intacto, cicatrizado, roto en algunos lugares, pero vivo, y tratando. Esta historia no tiene un final feliz. No hay reconciliación mágica. No hay momento en el que todos se abrazan y perdonan, y viven felices para siempre. La vida real no funciona así. Lo que hay es gente rota tratando de sanar, familias destruidas tratando de encontrar una nueva normalidad, niños creciendo con heridas que sus padres les causaron, tratando de no repetir los mismos errores. Y en medio de todo esto, está la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? ¿Seríamos más fuertes, más nobles, más fieles? Es fácil juzgar desde afuera. Es fácil decir, yo nunca haría eso. Pero todos somos humanos. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos momentos en los que la tentación es casi irresistible. La diferencia está en la elección que hacemos en ese momento crítico. Él eligió mal. Eligió la pasión sobre el compromiso. Eligió el momento sobre el futuro. Eligió su deseo sobre su familia. Pequeñas decisiones que parecen insignificantes. Pero algunas de esas decisiones tienen el poder de cambiar el curso de nuestras vidas y las vidas de todos los que amamos. Elige sabiamente. Elige con conciencia. Elige pensando no solo en el momento, sino en los años que vendrán. Elige pensando no solo en ti, sino en todos los que te rodean. Porque las consecuencias de nuestras elecciones nos persiguen, a veces por días, a veces por años, y a veces, como en esta historia, por el resto de nuestras vidas. Esta confesión terminó hace años en mi confesionario, pero su eco continúa. En los pasillos de las escuelas donde los niños caminan separados, en las casas divididas donde antes había una familia unida, en los corazones rotos que nunca sanaron completamente. Y yo, Padre Gabriel, cargo con el peso de conocer la verdad completa, de haber escuchado cada detalle, de haber visto las lágrimas, sentido el dolor, presenciado la destrucción.
Comparto esta historia no para entretener, sino para advertir, no para juzgar, sino para educar, no para señalar con el dedo, sino para mostrar un espejo donde todos podemos vernos reflejados, porque todos somos capaces de cometer estos errores, todos somos capaces de traicionar, todos somos capaces de destruir lo que más amamos en un momento de debilidad. La diferencia está en reconocer esa capacidad y protegernos contra ella, en construir barreras antes de que la tentación llegue, en fortalecer nuestros compromisos cuando todo está bien, para que resistan cuando las cosas se pongan difíciles. Esta familia no lo hizo, y pagaron el precio más alto imaginable. Que su historia sea una lección para todos nosotros. Que nunca olvidemos que detrás de cada traición hay vidas reales, personas reales, dolor real, y que ese dolor se extiende mucho más allá de los involucrados directamente. Toca a generaciones, marca a familias, cambia el curso de vidas que ni siquiera han comenzado todavía. Los dos muchachos, que ahora tienen 15 años, son la prueba viviente de esto. Ellos no eligieron nada de esto, pero vivirán con sus consecuencias toda la vida. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace esta historia tan devastadora. Suscríbete a Historias del Pecado para más confesiones que te harán reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que nunca imaginamos. Y ahora, años después, está pagando el precio, y seguirá pagándolo por el resto de su vida. Pero aquí está la lección que quiero que entiendan. El precio no lo paga solo él, lo pagan sus hijos, lo paga su exesposa, lo paga la hermana que vive en el exilio autoimpuesto, lo pagan las familias extendidas, lo paga toda la comunidad que los rodea. Un solo pecado, una sola noche de traición, y el efecto dominó destruyó docenas de vidas. ¿Valió la pena? Nunca vale la pena. He sido sacerdote durante décadas, he escuchado miles de confesiones, y si hay algo que he aprendido es esto: los momentos de placer efímero nunca compensan los años de dolor que causan. La fidelidad no es fácil, el compromiso no es fácil, resistir la tentación no es fácil, pero destruir una familia es devastadoramente fácil. Solo toma un momento de debilidad, una decisión equivocada, una mentira que lleva a otra mentira que lleva a otra, y antes de que te des cuenta, todo lo que construiste durante años se derrumba como un castillo de naipes. Esta confesión me cambió, me hizo ver el pecado no solo como un acto contra Dios, sino como un acto contra todos los que nos rodean. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, envía ondas que afectan a otros de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Los niños en esta historia nunca pidieron estar en medio de este desastre, nunca eligieron tener padres que cometieron estos errores, pero ellos son los que más sufren. Son los más inocentes y los más lastimados, y eso para mí es lo más trágico de todo. Cuando veo a esos dos muchachos ahora, adolescentes que alguna vez fueron gemelos inseparables, y ahora son casi extraños, siento una tristeza profunda, porque ellos perdieron algo que nunca podrán recuperar. Perdieron su infancia, perdieron su inocencia, perdieron la confianza en los adultos que se suponía debían protegerlos. A veces me pregunto qué les diré cuando sean mayores y vengan a mí con sus propias preguntas. ¿Cómo puedes confiar en alguien cuando las personas más cercanas a ti te traicionaron? ¿Cómo construyes una familia cuando la tuya fue destruida por mentiras? ¿Cómo tienes fe en el amor cuando viste cómo el amor puede convertirse en arma? No tengo respuestas fáciles, solo puedo decirles que no todos son como sus padres, que no todas las familias se rompen, que es posible aprender de los errores de otros sin tener que cometerlos tú mismo, pero sé que mis palabras sonarán huecas para ellos, porque las palabras no pueden sanar heridas tan profundas. Solo el tiempo, la terapia, el trabajo duro en sí mismos puede comenzar ese proceso de sanación, y aún así, las cicatrices permanecerán para siempre. Este hombre, el que confesó todo aquello hace años, me ve de vez en cuando en el pueblo y siempre hay una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Cuándo termina el castigo? ¿Cuándo puedo dejar de cargar esta culpa? Y la respuesta que no puedo darle en voz alta es, nunca, porque algunas cosas que hacemos nos marcan para siempre, no como castigo divino sino como consecuencia natural de nuestras acciones. Dios puede perdonar,
Yo puedo dar la absolución, pero las consecuencias de nuestros actos permanecen. Los corazones rotos no se pegan solos. Las familias destruidas no se reconstruyen con facilidad. Los niños dañados cargan ese daño hasta la adultez. Y él lo sabe. Lo veo en su rostro cada vez que nos cruzamos. Lo sabe y tiene que vivir con ello cada día. Hay quienes me preguntan por qué comparto estas historias, por qué reveló estos secretos, aunque sin nombres ni lugares. Y mi respuesta es simple: para que otros aprendan, para que cuando enfrenten la tentación, cuando estén en ese momento crítico de decisión, recuerden esta historia, recuerden el dolor que causó, recuerden las vidas que destruyó, y tal vez, solo tal vez, elijan diferente, tal vez digan no a la aventura, tal vez sean honestos con sus parejas, tal vez busquen ayuda antes de que sea demasiado tarde, tal vez valoren lo que tienen antes de destruirlo, porque al final, eso es lo que esta historia nos enseña: valora lo que tienes, protege a tu familia, honra tus compromisos, resiste la tentación, porque una vez que cruzas esa línea, una vez que traicionas esa confianza, no hay vuelta atrás. Puedes disculparte, puedes arrepentirte, puedes tratar de compensar, pero nunca puedes deshacer el daño. Los gemelos que ya no son gemelos lo saben, la esposa traicionada lo sabe, la hermana exiliada lo sabe, y él, el hombre que empezó todo, lo sabe mejor que nadie. Me despido de ustedes con esta reflexión: cada día tomamos decisiones.